Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores del curso y a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología por invitarme a participar en esta reunión regional titulada La obesidad, la otra pandemia. En esta ocasión me encargaron revisar con ustedes la obesidad y los trastornos funcionales digestivos. Cuando uno habla de obesidad, la OMS define que es la acumulación de grasa en el cuerpo y esta está asociada con diversos riesgos en la salud. La obesidad la podemos clasificar basados en el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado. Es una fórmula sencilla y que la podemos aplicar en el consultorio. ¿Por qué se ha usado esta fórmula a pesar de ser poco sensible y específica? Porque no mide como tal la grasa corporal, simplemente mide volúmenes. Se ha utilizado por la sencillez de hacerla en el consultorio los otros métodos que tenemos para medir la cantidad de grasa corporal son complejos y no accesibles en todos lados, comparados con el IMC. Es por eso que nos aconsejan utilizar el índice de masa corporal y podemos clasificar la obesidad en 4 grados: sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3, y la obesidad grado 3 es la que conocemos como obesidad mórbida. Hay diversos mecanismos ligados a la obesidad en los trastornos gastrointestinales. Vamos a intentar revisar aquí algunos de los mecanismos ligados a algunas enfermedades gastrointestinales. Como bien sabemos, la obesidad puede funcionar como un factor mecánico. Esto al aumentar la presión intraabdominal, aumentando las relajaciones del esfínter esofágico inferior, además de aumentando el riesgo de hernia yatal, puede producir enfermedad por reflujo gastroesofágico, además de enfermedad diverticular por el aumento de la presión intraabdominal. Además, esta es una enfermedad o la obesidad es protumoral y se ha ligado a diversos cánceres gastrointestinales, por poner ejemplos, el cáncer de colon y el cáncer de esófago, por factores protumorales del tejido graso, además de, por ejemplo, en el caso del cáncer de esófago, por aumento del reflujo gastroesofágico que se ha asociado con cáncer de esófago. Los factores de la dieta están ligados a la obesidad y estos factores están muy relacionados con los trastornos funcionales digestivos, sobre todo con el síndrome de intestino irritable, ya que sabemos que diversos componentes de la dieta pueden ocasionar hipersensibilidad, como lo revisaremos más adelante, modulan los reflejos gastrointestinales y la motilidad gastrointestinal por medio de diversas hormonas que tienen relación también con la microbiota intestinal. Hay aumento del reflejo gastrocólico en la obesidad y bueno, como les comenté, hay una modulación de la microbiota por el ERG, lo cual se ha asociado con síndrome de intestino irritable y sobre todo dispepsia. También hay inflamación de bajo grado en los pacientes con obesidad, lo cual se ha relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis y enfermedad alcohólica, grasa no alcohólica del hígado. Y los péptidos liberados por los adipocitos sirven o han funcionado para modular también la motilidad gastrointestinal. Cuando vemos los estudios epidemiológicos, está muy claro que la obesidad se asocia con enfermedades funcionales digestivas, sobre todo con dispepsia funcional, como pueden ver con un UR de 3.8, con síndrome de intestino irritable con un UR de 4.46 y con estreñimiento funcional con un UR de 2.66. Son los principales trastornos funcionales digestivos que se han ligado con la obesidad. Si nos podemos revisar la epidemiología, podemos ver que aquellos pacientes obesos y con alimentación compulsiva tienen más riesgo de presentar síndrome de intestino irritable. Toda esta tabla es de síndrome de intestino irritable. Comparando no obesos con obesos, podemos observar que los pacientes obesos tienen un poco más de riesgo o más porcentaje de prevalencia de intestino irritable. Podemos ver en este estudio una diferencia, sobre todo en score de síntomas. Aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable tienen mayor gravedad de síntomas si tienen obesidad, y los OR se han relacionado en diversos estudios en diferentes magnitudes. Y como podemos ver en esta revista de pediatría, 24.8% de los pacientes con obesidad tenían algún trastorno funcional digestivo. Si lo comparamos con el porcentaje normal de la población, que es entre 8 y 10, está más elevado. Al igual que en otro estudio 24, también en este otro estudio donde se encontraron con mayor gravedad de síntomas, en este estudio una mayor prevalencia y en el último estudio también una mayor prevalencia comparado con la población general. Si tomamos el estudio SIGAME que realizó el doctor José María Reméndez Troche aquí en México, podemos encontrar que hay un riesgo o más bien una prevalencia de intestino irritable en México de 8.1. Si comparamos ese 8 con el 27% de los pacientes que tienen obesidad, podemos ver claramente que los pacientes con obesidad tienen más frecuentemente síndrome de intestino irritable. Además, se ha asociado con comorbilidades psiquiátricas y un aumento de los LDL, lo cual podemos relacionar con la dieta y revisaremos más adelante. Hablemos de dispepsia. La dispepsia funcional es una enfermedad
gastrointestinal funcional que se ha relacionado con alteraciones de la motilidad gástrica, alteraciones de vaciamiento gástrico y aumento del volumen gástrico. Como podemos ver en este estudio donde buscaban los factores de riesgo para presentar dispepsia funcional, está claro que una circunferencia abdominal aumentada y una grasa visceral aumentada está relacionado de manera significativa o es un factor de riesgo significativo para presentar dispepsia funcional en todos sus subtipos que la clasificamos. Y podemos observar en algunos estudios experimentales, como este estudio en ratones con deficiencia de leptina, que son ratones obesos, que el tránsito intestinal está alterado. ¿Qué podemos observar en estos ratones? Que el tránsito proximal está aumentado. Esto quiere decir tienen un vaciamiento gástrico aumentado, un vaciamiento del intestino proximal aumentado, con un tránsito distal disminuido. Respecto al síndrome de intestino irritable, sabemos que hay diversas alteraciones o diversas etiopatologías del intestino irritable. Podemos encontrar motilidad intestinal anormal, inflamación de bajo grado, hipersensibilidad visceral, desequilibrio de neurotransmisores y alteraciones de la interacción intestino-cerebro. Y la obesidad se ha relacionado con diversos de estos factores. Como podemos revisar aquí, hablando de dieta en el obeso, está muy claro y está estudiado en múltiples estudios que las dietas de los obesos son diferentes. Los obesos tienen dietas bajas en fibras. La fibra sabemos que modula la osmolaridad de las heces, por lo tal puede alterar el tránsito intestinal. Los obesos tienen una dieta alta en grasas saturadas, que también altera la motilidad gastrointestinal. Lo vamos a revisar en unos momentos. También tienen dietas altas en carbohidratos fermentables, conocidos como FODMAPs, y sabemos que los FODMAPs están relacionados con distensión y síndrome de intestino irritable, y estos pueden contribuir a los síntomas en los pacientes obesos, lo cual habla de que la dieta es un factor importante en los pacientes obesos para estos trastornos funcionales digestivos. Está muy claro y está estudiado que los pacientes con síndrome de intestino irritable, si los comparamos con sujetos controles, tienen una hipersensibilidad a la distensión colónica. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes con síndrome de intestino irritable toleran menos volúmenes dentro del intestino, sobre todo del colon, y presentan mayor dolor con una distensión al compararlo con pacientes sanos. ¿Y qué se ha encontrado cuando infundimos lípidos intraluminales? Que, como bien sabemos, los pacientes con obesidad tienen una dieta alta en lípidos. Aquellos pacientes que se les infunden lípidos intraluminales y les miden la sensibilidad, podemos ver que aquellos pacientes, una vez que se les hace una difusión de lípidos, toleran menores volúmenes de distensión intraluminal. Y cuando se les mide la percepción del dolor a estos mismos pacientes infundiendo lípidos intraintestinales, aquellos pacientes que se les infunden lípidos tienen mayores scores de dolor comparados con aquellos pacientes que se infunde solución salina. Además, la dieta está relacionada con la microbiota. Entonces, la dieta es un prebiótico. Al ser un prebiótico puede modular la microbiota intestinal y se han encontrado alteraciones en la microbiota intestinal tanto en obesidad como en síndrome de intestino irritable, y esto podría ser un vínculo entre ambas enfermedades. Como podemos ver, aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida y se les hace una diversidad de la microbiota intestinal por metagenómica, tienen una diversidad disminuida si la comparamos con los pacientes controles, y lo pueden ver en esta gráfica a lo largo del intestino, los números de muestras. Aquellos pacientes con obesidad mórbida tienen una diversidad microbiana disminuida, y no solo una diversidad, también la composición microbiana se altera en aquellos pacientes con obesidad mórbida. Si comparamos las alteraciones en los ratones obesos y los humanos obesos, son muy similares. ¿Qué encontramos? Un aumento de los firmicutes. Encontramos alteraciones muy similares. Hay una disminución de los bacteroidetes con un aumento en los firmicutes, además de que se encuentran algunas otras alteraciones en la microbiota, como un aumento al menos de 4 veces de los metanógenos en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la dieta tiene una relación estrecha con la microbiota. Además de la dieta funcionar como probiótico y alterar la microbiota produce diversos mediadores dentro del intestino, los cuales se han relacionado o producen diversos hormonas intestinales que se han relacionado en muchas ocasiones con dismotilidad, secreción anormal e hipersensibilidad visceral, que son factores comunes en síndrome de intestino irritable, por lo cual podemos ver que la interacción entre la dieta y la microbiota es muy importante en la génesis de intestino irritable, y los pacientes con obesidad tienen una dieta alterada que podría ser un vínculo con esta enfermedad. Es por eso que probablemente tengamos tanta prevalencia
de intestino irritable en los pacientes con obesidad. Pero bueno, si la obesidad causa estos trastornos, ¿qué pasa cuando el paciente pierde peso? Se ha observado, sobre todo en aquellos pacientes con dispepsia funcional, que la pérdida de peso no aumenta o no mejora los síntomas gastrointestinales. Como pueden ver, ninguno de estos es significativo, lo cual quiere decir que la pérdida de peso no mejora la dispepsia funcional. Sin embargo, tener un peso aumentado sí es un factor de riesgo para tener dispepsia funcional. ¿Qué podemos concluir con esto? Que el sobrepeso y la obesidad da riesgo de enfermedades recurrentes. Hay una respuesta disminuida al tratamiento, como se ha descrito en oncología. Aquellos pacientes con obesidad tienen una respuesta disminuida a los tratamientos oncológicos y hay desenlaces deteriorados en los pacientes con obesidad. Y los pacientes con obesidad tienen mayor incidencia de trastornos funcionales digestivos, sobre todo dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable. La dieta alta en hidratos de carbonos y lípidos juega un papel importante en la génesis de la intestino irritable en estos pacientes. Los pacientes con obesidad tienen alteraciones de la motilidad proximal y distal. Existen cambios en la microbiota similares en los pacientes con obesidad y trastornos funcionales y la respuesta terapéutica está disminuida en estos pacientes. Muchas gracias, quedo pendiente de sus dudas.